Tengan todos y todas ustedes muy buenas noches. De parte de la Escuela de Sociología y la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional y de parte de la Asociación Centroamericana de Sociología, es un gusto darle la bienvenida a la conferencia inaugural del segundo ciclo lectivo 2021, impartida por la doctora Ana Silvia Monzón, denominada Mujeres en el Bicentenario, entre la exclusión y los desafíos de la igualdad. Para iniciar la actividad, escucharemos las palabras de bienvenida de la máster Jensi Vargas Sandoval, directora de la Escuela de Sociología. Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches. En mi rol de directora de la escuela, mi cordial saludo y de bienvenida. En primer lugar, al estudiantado que nos acompaña en esta conferencia. Un saludo fraterno y un agradecimiento especial a la doctora Ana Silvia Monzón, quien nos honra con su presencia y su dedicación en este tema de especial relevancia para el quehacer desde la sociología. También aprovecho para saludar a las personas que integran la Junta Directiva de la Asociación Centroamericana de Sociología, ACAS, en especial a la compañera doctora Silvia Rojas, quien ha contribuido de manera importante para la celebración de esta conferencia. Bienvenidas también a todas las compañeras y compañeros docentes de la escuela y de la facultad, de las unidades académicas de nuestra facultad y otras universidades, quienes nos pueden seguir también por las redes sociales. De seguido, pues comentarles que me siento muy complacida de recibir hoy en este espacio virtual a la doctora Ana Silvia Monzón, pues esta conferencia obedece a un interés por aportar desde la sociología con una reflexión crítica sobre la conmemoración de los 200 años de independencia, atisbando los retos y los desafíos que tenemos como sociedades para el disfrute pleno de los derechos, especialmente señalando las luchas que ha compartido por las mujeres, una mujer como Ana Silvia, quien ha dedicado un esfuerzo constante, planteado desde nuestros pueblos, desde Centroamérica. Sin más, pues, les agradezco la compañía, la dedicación de la conferencista y también, por supuesto, agradezco la moderación de nuestra colega académica máster Carolina Sánchez. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos la bienvenida a nuestra directora. Permítanme presentarles a nuestra conferencista invitada. La doctora Ana Silvia Monzón es socióloga, investigadora y comunicadora social feminista guatemalteca, doctora en Ciencias Sociales por el Programa Centroamericano de Posgrado Flaxo Guatemala. Ha sido docente e investigadora en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También ha trabajado como consultora en organismos internacionales. Actualmente es coordinadora y profesora investigadora del programa académico Género y Feminismos en Flaxo Guatemala. A lo largo de su trayectoria, ha obtenido diferentes reconocimientos. Su tesis doctoral, Mujeres, Ciudadanía y Migración en el contexto de la migración internacional hacia Estados Unidos, fue premiada por la Universidad Centroamericana UCA y el PNUD de El Salvador en el año 2010. Además, ha sido acreedora al segundo lugar en el Premio Simone de Beauvoir en el 2013, nominada por la Liga por el Derecho Internacional de las Mujeres en Francia. Asimismo, participa de diferentes actividades de proyección social y académica. Es cofundadora de los espacios pioneros de comunicación feminista, programa radiofónico Voces de Mujeres desde 1993, Red de Mujeres al Aire desde el 2002 y forma parte del consejo editorial del periódico feminista La Cuerda desde el 2007. La doctora Monzón también es integrante de los espacios Comisión Universitaria de la Mujer, Convergencia Cívico-Política de Mujeres e Iniciativa Más Mujeres, Mejor Política. Fue presidenta de la Asociación Centroamericana de Sociología en el periodo 2018-2021 y delegada por Centroamérica a la Junta Directiva del ALAS en el periodo 2013-2015. Ha publicado diversos libros, artículos y ensayos, entre los cuales destacan Las mujeres, los feminismos y los movimientos sociales en Guatemala, Relaciones, articulaciones y desencuentros, publicado por Flaxo Guatemala en el 2015, Por una universidad incluyente, guía metodológica para incorporar el enfoque de género y etnia en la educación superior, y Mujeres mayas, incas, garífunas y afrodescendientes en Guatemala, exclusión y desafíos, publicado por ONU Mujeres en el 2012. Sin más preámbulo, le damos la más calurosa bienvenida a nuestra invitada. Muchas gracias, Carolina, Jensi, a Silvia Rojas, todas compañeras
colegas y pues a todas las estudiantas y estudiantes que están eh, presentes en esta ocasión. Agradezco muchísimo, en primer lugar, la invitación a participar en esta actividad académica. Me siento muy honrada de compartir con mis queridas colegas y con tantas compañeras y compañeros que imparten docencia, hacen investigación y proyección desde esta universidad, donde he tenido también el gusto de asistir presencialmente y ojalá que se pueda hacer nuevamente. Recuerdo mucho ese campus universitario allá en Heredia, disfrutando pues también de la hospitalidad de nuestras compañeras. Esta tarde quisiera en primer lugar pues dedicar un pensamiento a todas las personas que están padeciendo de esta pandemia, a todas las personas que nos han dejado, que han partido. Sabemos que esto está causando un impacto muy grande a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de las instituciones, de las mismas universidades, en nuestras aulas. Nos están faltando estudiantes o compañeras, compañeros docentes que se han ido y que tenemos pues un enorme reto de tenerlos siempre en la memoria y de continuar, porque la vida es eso, continuar, seguir en esta lucha cotidiana. Así que mi pensamiento eh, pues solidario y, y creo que esto está afectando a todo el mundo y particularmente en nuestra región con todas las dificultades que atravesamos. He titulado a mi presentación y voy a compartir mi pantalla para no perderme mucho. Me permiten un momento, por favor, porque voy a ver aquí qué pasó, que no la... Es una de las cuestiones que nos ha tocado ir aprendiendo en estos meses. Muy bien, pues he titulado a mi presentación Mujeres en el Bicentenario entre la exclusión y los desafíos de la igualdad. Y voy a hacer primero una referencia breve al Bicentenario porque me parece que es un momento y una ocasión que nos convoca como ciudadanas, como ciudadanos, como cientistas sociales para reflexionar. Em, a ver, quiero iniciar con esta mirada al pasado con ojos de presente y decir, ¿verdad? Que aunque en los últimos meses hemos estado escuchando mucho, ¿verdad? Esta narración y esta celebración de una historia oficial, que incluso, por ejemplo, en el himno de mi país, de Guatemala, hay una estrofa que dice, nuestros padres lucharon un día encendidos en patrio ardimiento y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Sin embargo, como afirmo acá, esta fecha nos obliga desde una mirada crítica a reflexionar y a cuestionar. Primero, refiriéndome a esta parte del himno, que en esa historia oficial no se menciona a las madres, así que no hay madres de la patria, no se menciona a las mujeres. En segundo lugar, no se nombra a los pueblos indígenas. Y en tercero, se oculta deliberadamente que estos procesos han sido violentos, no un trono de amor, como dice la estrofa del himno, y que esa violencia se ha expresado de muchas formas, de manera simbólica, de manera epistémica, económica, política, institucional, por supuesto también militar, sobre cuerpos concretos, sexualizados y racializados. Y eso creo que es importante tenerlo presente.
cuál era la condición de las mujeres en el contexto de la independencia en Centroamérica. Y voy a plantear cuestiones muy generales, aunque seguramente hay matices en cada país, ¿verdad? Lo que ahora es cada país. Pero en este territorio, la vida transcurría entre el ideal de la patria del criollo, esa patria que también analizó y nos perfiló el historiador Severo Martínez, guatemalteco, precisamente en su libro La patria del criollo, donde plantea cuál era la estructura económica que sostenía a la colonia, que sostenía a las élites de ese entonces. Y entonces estábamos entre ese ideal de la patria del criollo, decía, las fincas encomenderas que eran el centro de la vida económica y una iglesia bastante opresora. También había un sistema rígido y racializado de castas y un entramado de poderes cuyo centro político era una corona, la corona española, que ya estaba en decadencia, pues estamos hablando ya de 1821, cerca de esa fecha, y su centro económico era, como ya he dicho, la explotación de los pueblos indígenas. Mujeres y hombres sobre quienes pesaba el mandato del trabajo forzado, de los tributos infames que debían hacer mujeres y hombres, y esto se sumaba al control de sus cuerpos y de sus vidas. Los cuerpos servían a los encomenderos y las almas a una iglesia que constituía un factor de poder económico, político e ideológico. Resonaban para entonces en esto que es como un proceso, ¿verdad? Porque colocamos la fecha del 15 de septiembre de 1821, pero esto venía siendo un proceso como todo fenómeno histórico, em, y venían resonando estos hitos desde el siglo XVIII, que tenían que ver con la independencia de Estados Unidos, cuando se declaró independiente del poder británico en 1776 y la Revolución Francesa en 1789, posiblemente la más conocida. Ambos procesos tuvieron un alto costo en vidas y creo que esto siempre debemos remarcarlo. Y bueno, las consignas de libertad, de igualdad, de fraternidad que nos trajo esa revolución de 1789, pero que se basaba en un pacto patriarcal excluyente de las mujeres y un pacto racial excluyente de negros e indígenas, pues nos llegó aquí a este lado del mundo, aunque solo se comentaba en ciertos círculos. Por supuesto, criollos y liberales, y eventualmente participaban algunas mujeres de las élites, pero eran tan excepcionales que la historia tampoco las ha registrado y ha sido necesaria una labor de arqueología histórica para ir identificando también a esas mujeres. Entonces vemos que, y quisiera mencionar, porque no sé por qué no me aparecen aquí, la otra cara de la moneda. También toda esta resistencia desde los pueblos indígenas, que como también aseguró Severo Martínez en su libro Motines de Indios, eh, todo el tiempo hubo una resistencia permanente a este poder, no era un poder total. Entonces, cabe preguntarnos, ¿verdad? Esa independencia, ¿para quiénes y para qué? Em, Se nos sigue planteando como parte de este discurso oficial como una gesta gloriosa o como reitero que dice nuestro himno, un hecho pues de amor, ¿verdad? A una patria, pero que solamente estaba relacionada con la situación de una élite. Sin embargo, fue más bien un hecho incruento, pero con un trasfondo económico, donde las élites pues tomaron la batuta. Fue políticamente importante para una emergente burguesía en la región, encabezada por una red de familias
y aquí es muy relevante el trabajo de Martelena Casaus, em, guatemalteca, que escribió este libro de Linaje y Racismo, donde evidencia con toda claridad estas redes familiares. Y bueno, cómo estas familias desde la noche del tiempo colonial y aún ahora en pleno siglo XXI, pues han mantenido su linaje, lo digo entre comillas, basado en el racismo y en la negación de la calidad de sujetos sociales, históricos, económicos y políticos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y por supuesto de las mujeres. Así que de ese hecho no ha habido ni libertad, ni fraternidad, mucho menos igualdad. Hay una deuda de la República, de esa idea que se plasmó en el Acta de Independencia con las mayorías. Y este hecho no implicó cambios para las vidas concretas de mujeres, de indígenas y afrodescendientes, eh, sino que siguió prevaleciendo la exclusión, la desigualdad sostenida por estas élites oligarcas, eh, jerárquicas, corruptas, que han manejado y siguen em, pues vinculadas con estos intereses geopolíticos transnacionales. Sobre unos pactos elitistas, militares, religiosos, y desde hace unas décadas recientes también incluye al narcotráfico y el crimen organizado en estos pactos. De manera que cabe preguntarse si estas repúblicas son de todos y más aún de todas. Y ahora me quiero referir, digamos que planteando esta idea de crítica del bicentenario, plantear cómo las mujeres en esta región han venido enunciando la desigualdad. Y de enunciar la desigualdad es un proceso que remite a las reflexiones, al análisis, a las luchas políticas de las mujeres para reconocerse a sí mismas como sujetas sociales, históricas, políticas, económicas y sobre todo epistémicas. Si no nos reconocemos como sujetas epistémicas, es muy difícil que logremos llegar a tomar la conciencia de lo que nuestra situación y condición implica. En este proceso, como planteo acá, pues se han tenido que romper ataduras simbólicas, religiosas, filosóficas, teóricas, axiológicas e institucionales que durante cientos de años, aunque miles para la humanidad, porque el patriarcado pues no solamente ha existido aquí desde hace 500 años, todas estas ataduras, como ya decía, que han sostenido al orden patriarcal. Y bueno, desde el siglo XVIII, que sí podemos ubicar cómo este patriarcado se imbricó con otros ejes de opresión, como el capitalismo, el racismo, que es una creación de esos siglos, y cómo estos em, siguen reproduciendo jerarquías de poder en detrimento de las mujeres. Por supuesto, no de todas las mujeres por igual. Y ahí es donde entra otras perspectivas de análisis como la perspectiva de género e interseccionalidad. Y ahora me voy a ir refiriendo a algunos de estos ejes de desigualdad, ¿verdad? Como en este territorio que conforma la región centroamericana, pues ha sido escenario de 3 siglos de colonialismo, de 200 años de una república que, como ya he dicho, continúa sin cumplir las promesas ni del desarrollo ni de la democracia representativa. En este espacio-tiempo, las mujeres han enfrentado a invasores, a colonizadores, a patronos, a gobernantes que han abusado de sus cuerpos. Perdón, que han abusado de sus cuerpos, objetivándolos como botín de guerra. Y esto lo encontramos a lo largo de la historia de la región centroamericana, sobre todo
en Guatemala, en lo que ahora es Guatemala, pero a lo largo de toda la región. Esa idea de conquista, entre comillas, de invasión, diríamos nosotras, eh, donde los cuerpos de las mujeres son violados. Y esto vuelve a darse en otros periodos de la historia y los más recientes, pues tiene que ver con el conflicto armado interno en Guatemala, pero también en El Salvador o en Honduras, más reciente, que fue en el 2009, el más reciente golpe de Estado. En todos estos momentos, los cuerpos de las mujeres pasan a ser ese botín de guerra. Luego también las explotan como mano de obra gratuita. Todos los datos apuntan hacia ahí. Y aún cuando desde el siglo pasado hemos sido reconocidas como ciudadanas, continúa un trato como ciudadanas de segunda clase. Aquí me quiero referir al hecho, ¿verdad?, que son alarmantes las cifras de violencia sexual, física, psicológica, económica, institucional, por solo mencionar algunas, que han padecido generaciones de mujeres, eh, cuya condición de subordinación les ha impedido ejercer sus derechos y el desarrollo pleno de sus capacidades. Y aquí les voy compartiendo como un contrapunto, por ejemplo, estos titulares que son muy recientes del 2021. Por ejemplo, ¿verdad? Tengo miedo, el grito contra los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas en Guatemala. Eh, para ir marcando cómo esta situación que viene desde hace siglos, pues sigue presente en el día a día, en la cotidianidad de las niñas, adolescentes y mujeres en Guatemala. Digo, en Centroamérica. Me refiero más a Guatemala porque es la realidad con la que convivo, pero esto lo padecemos a lo largo y ancho de toda la región centroamericana. Los indicadores de educación, de salud, de empleo, de participación, cuando los leemos en clave de perspectiva de género e interseccionalidad, muestran esas profundas brechas que aún hoy ubican a las mujeres en una situación de exclusión, que como sabemos se agrava cuando enfocamos nuestra mirada a las mujeres indígenas, mestizas, afrodescendientes que viven en el área rural y de las mujeres con discapacidad. Y aquí otro titular, ¿verdad?, como les digo, muy reciente, que nos dice, ¿verdad?, brecha salarial en Centroamérica, ellas tienen más nivel educativo, pero peor trabajo y salario. Entonces son estas realidades, contrapunteándolas, que van perfilando esta permanente tensión entre la exclusión y las luchas por la igualdad. Otro tema relacionado otra problemática relacionada tiene que ver con la violencia sexual, las desapariciones y los feminicidios, que como coloco acá son 3 indicadores que van perfilando ese desafío permanente de las mujeres para sobrevivir en Centroamérica. Disculpen si parece como tan pesimista, pero las cifras de violencia sexual que nos muestra aquí esta gráfica, por ejemplo, el número de desapariciones que se están dando hoy mismo. Cada día en nuestro país se están desapareciendo de 10 a 15 niñas. Así, decirlo es tan fácil, pero ponernos a pensar que son vidas truncadas totalmente en un ejercicio de violencia con toda impunidad. Y no digamos las muertes violentas de mujeres. Y por eso digo que aunque parezca pesimista, pero es esa la realidad. De manera que nuestra región es considerada una de las más peligrosas del mundo para las mujeres, sobre todo en el caso de Honduras, El Salvador y Guatemala. Estos 3 países, además, coinciden con la experiencia de haber vivido conflictos armados internos, que han tenido pues un alto costo en vidas, en secuestros, desapariciones forzadas y exilios, que tenían un carácter político, eh,
político basado en la lucha de clases, pero que ahora se traslada, o que siempre ha estado más bien, como dice Victoria Sanford, ¿verdad? El continuum de la violencia contra las mujeres, contra las niñas que se dio, por lo menos en el caso del conflicto armado en Guatemala, que duró casi 40 años y que ese continuum nos coloca frente a una situación como la que estoy perfilando en este momento. De manera que esas secuelas que no han sido tratadas, que no han sido debatidas y que no han sido objeto ni siquiera de alguna política pública, están ahí, permanecen. De manera que entonces no ha habido justicia ni reparación. Nos vamos al tema de la educación. En este ámbito, que ha sido una de las demandas de las mujeres desde el siglo XIX, con mucha fuerza, em, pues en las últimas décadas ha habido un avance relativo, ¿verdad? De ingreso de las niñas y las mujeres, pero todavía, como coloco acá, las niñas y mujeres indígenas y mestizas del área rural siguen enfrentando obstáculos culturales, económicos, idiomáticos, incluso en el caso de un país como el nuestro, donde hay 23 comunidades lingüísticas y no hay una educación pertinente a nivel cultural. Pero también ya no se trata solo del acceso, sino también del contenido de la educación. Los contenidos curriculares siguen reproduciendo sesgos sexistas, clasistas y racistas. Y todo esto abona para la reproducción de las jerarquías de género en todos los niveles educativos, incluidas las universidades. De manera que este espacio en el que estamos, pues tampoco se salva de de esta perversión, de ese sesgo androcéntrico en las ciencias, en el conocimiento. Y aquí, como contrapunto, me encontré estos titulares, ¿verdad? Em, Ahorita en la pandemia, sin saber leer, estas madres asumieron la educación en casa, porque esta es una realidad que están viviendo ahorita miles de mujeres en la región centroamericana. Con la pandemia son las mujeres las que han debido asumir una enorme carga de trabajo, no solo doméstico, de cuidados, sino también de apoyo educativo. Y como dice acá, que se coloca como un gran aporte, pero que no se está reconociendo de esa manera a nivel social, lamentablemente. Y bueno, también está otro desafío para nosotras en las universidades, nosotras y nosotros. Claro que en casi todas las universidades de la región, la matrícula femenina ha crecido. Incluso en algunas carreras están feminizadas. Pero, como se pregunta acá, ¿eso ha puesto fin a las desigualdades de género en las universidades? Pues son preguntas que necesitamos hacernos en este momento, en este tiempo, espacio. Y quisiera abordar también otro nudo de desigualdad para las mujeres, que es la salud. Y cómo esta situación de las mujeres con relación a la salud está marcada por una visión androcéntrica de la salud. Generalmente se ve y se atiende a las mujeres, sobre todo en la etapa reproductiva, como que no fueran humanas antes y después. Y esto trae asociadas problemáticas como la mortalidad materna, que en el caso de Guatemala es una de las más altas en la región latinoamericana, pero también otros problemas asociados con la salud sexual y reproductiva, sobre todo derivados de la falta de autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos. Estamos hoy en la antesala del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en Latinoamérica, y es una ocasión importante para colocar estas problemáticas en el debate. Necesitamos tomar conciencia de esto que dice este titular del mes de julio del 2021 para mi país. Guatemala contabiliza más de 55,000 embarazos en niñas y adolescentes.
y casi 3.000 de estos se trata de niñas entre 10 y 14 años. 3.000 niñas que fueron violadas, según lo plantea la misma ley contra el femicidio, ¿verdad? Cuando plantea que cualquier abuso sexual contra una niña menor de 14 años, pues se considera una violación. Y estos son solamente, estos embarazos son solamente eso, ¿no? Los que se pueden contabilizar. Hay muchísimos que quedan sin registrar. Y bueno, plantear esta, esta otra problemática que tiene que ver con la exclusión y con nuestros desafíos por la igualdad. Las mujeres estamos subrepresentadas en los espacios de toma de decisión. Los estados entonces continúan en manos masculinas, que imponen sus intereses y su visión del mundo. Las mujeres siguen siendo tratadas como recién llegadas y no siempre bienvenidas en el ámbito de la política. Y aquí también quiero poner el contrapunto del caso de Guatemala, donde no existe, solamente en Guatemala y Venezuela, no existe ni una medida de acción afirmativa para incentivar la participación de las mujeres en el espacio político. Y ven aquí este reportaje que plantea participación política de las mujeres en Centroamérica, un reto regional y una deuda pendiente. Y no me resistí a compartirles estas imágenes que van a ver ahorita para que vean simbólicamente de qué estamos hablando. Estamos hablando aquí, ¿verdad? 1821, esta es la imagen que todos los 15 de septiembre vemos de este grupo de señores firmando el Acta de Independencia. Pero miren ustedes acá, pues esto es del siglo XXI, de Guatemala. El Acuerdo Nacional que orienta el futuro de Guatemala. Plan Visión de País. Ni una sola mujer, ni un solo indígena en esta imagen. Así que de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de exclusión. Y es lo que necesitamos evidenciar, necesitamos analizar y necesitamos tomar acciones para que esto vaya cambiando. Y finalmente quisiera compartir, ¿verdad? Cómo, así muy brevemente, cómo estamos entonces ahora frente al Bicentenario. Y aquí, bueno, en primer lugar, reconocer esta situación económica, geopolítica en la que estamos viviendo bajo el capitalismo neoliberal, con casi 4 décadas de decisiones económicas que han tenido un gran impacto, por ejemplo, en el despojo y la reconcentración de las tierras, sobre todo donde están ubicadas las comunidades indígenas y afrodescendientes. Porque hay una voracidad por los bienes naturales. Y esto está implicando la expulsión de miles de familias en una situación silenciosa de un conflicto permanente. Todas las semanas hay noticias de estos desalojos que implican una violencia estructural. Continúa esta problemática estructural de desigualdad, de exclusión, de discriminación, de racismo, de misoginia y de capacitismo, que es esta categoría que vienen colocando también las personas con discapacidad que están emergiendo como un sujeto que reclama ser sujeto social, histórico, político y sujeto de derechos. Vivimos, estamos en este bicentenario que es un pretexto para que sigamos analizando la situación en la que vivimos, pues violencia de todo tipo, como ya he venido diciendo. Violencia contra las mujeres, violencia contra niñas, niños y adolescentes, violencia contra él o la que es diferente, violencia con tintes de xenofobia contra las y los migrantes. Es algo que estamos viviendo
con mucha crudeza en estas semanas, incluso con todo el paso de miles de haitianos y haitianas que están huyendo de su país y quieren llegar a Estados Unidos. Pero también del otro, la otra, en el caso de Guatemala, hondureños, hondureñas, salvadoreños, salvadoreñas que están pasando por nuestro territorio. Así que hay una violencia que nos está enfrentando a grandes dilemas con relación a qué clase de humanas y de humanos somos. Nos estamos enfrentando al autoritarismo, que siempre va a estar unido al militarismo, y aunque hago la pregunta casi que es retórica, de si estamos ante nuevos fascismos, porque la mayoría de régimen en el que estamos, a nivel político que estamos viviendo, tienen estas características de autoritarismo. Em, las formas democráticas todavía se guardan en algunos países de la región centroamericana, incluso en Guatemala, ¿verdad? Aquí tenemos elecciones cada cierto tiempo, son elecciones que cumplen todos los estándares. Sin embargo, sabemos que eso no es democracia, porque hay muchísimas condiciones, como por ejemplo el financiamiento ilícito, los caudillismos en los partidos políticos, que hacen que la democracia siga siendo algo lejano. Y luego estamos bajo el asedio de los grupos antiderechos fundamentalistas, que están permeando a toda la sociedad. Ya no son grupos aislados, sino que están tomando espacios de toma de decisión. Creo que las universidades, sobre todo las que mantienen una postura más ecuánime y más crítica, van siendo los últimos bastiones para eso. Porque de ahí, a nivel de las asambleas, de los congresos, de las instituciones públicas, del sistema educativo, a nivel de primaria y de básicos, que sería el caso de Guatemala, eh, estos grupos antiderechos están permeándolo todo. Los discursos, los sentidos comunes, la forma en que nos tratamos, los valores, entre comillas, que se considera que son los correctos. Y todo esto está implicando un retroceso en la garantía de los derechos que se habían ganado a lo largo del siglo, finales del siglo XIX, inicios del XX. Estamos ante estas situaciones y creo que es importantísimo nombrarlas y tomar conciencia de ellas. Y bueno, que estas imágenes que vamos a ver ahorita, porque seguimos en este bicentenario ante discursos oficiales como estos, ¿no? De celebrar el bicentenario y de alguna manera plantearlo como esa potencialidad de una integración inexistente. Pero también estamos frente a estas situaciones. Aquí no se logra ver muy bien, qué pena, pero tenemos aquí las banderas que son como uno de los símbolos eh, que hacen o que han venido colocando históricamente desde esa patria del criollo versus esta bandera, que es la bandera de los pueblos aquí en Guatemala, y que por primera vez, el 15 de septiembre, en un acto desafiante, pues colocaron en la plaza central. En eso estamos viviendo, en esa tensión, como siempre, como ya decía antes, durante la colonia, el poder nunca fue absoluto, nunca fue total, porque siempre hubo rebeliones, siempre hubo motines, siempre hubo resistencia. Y finalmente, o penúltimo, esta imagen poderosa de las mujeres indígenas en estos días de la supuesta independencia, pues planteando
que es un bicentenario criollo. Y me gustaría, ahora sí, para cerrar, leer una especie de poema que he titulado Nada que celebrar, porque nada que celebrar es una consigna muy poderosa que se ha instalado estos días y que dice, amanecimos bicentenarias, aunque nos reconocemos milenarias, desafiando la fiesta criolla, ahora también neoliberal. De luto riguroso, porque es inconsecuente y hasta inmoral celebrar cuando hay tantas muertes, tantas almas rotas, tantas tristezas y duelos padecidos en soledad. Nada que celebrar es la consigna convocante, porque han sido 200 años de despojo, de doble moral, de violencia sexual, de robar amaneceres, de sabotear primaveras con toda impunidad. Nada que celebrar en esta tierra irredenta, porque han sido 200 años de poderes brutales, que niegan la existencia del otro y de la otra, que asesinan sueños, que secuestran esperanzas, que torturan cuerpos inermes, que borran huellas y memoria. Nada que celebrar, pero sí de hacer inventario de cada gesto transgresor, de cada jornada de resistencia, de cada mentira develada, de cada acto de conciencia y rebeldía que nos acerca, ojalá, a un nuevo amanecer. Gracias. Muchas gracias a la doctora Silvia Monzón por esta extraordinaria exposición y por ese cierre tan maravilloso con ese poema tan fuerte. Invitamos a todas las personas a través del Facebook Live y del chat de Zoom que nos quieran hacer sus preguntas. Tenemos acá muchos saludos de agradecimiento y felicitaciones. La socióloga Adriana Salazar dice, buenas noches, saludos, estimada colega, gracias por ese valioso espacio para la reflexión. Loyalte de Cuvillier, éxitos Ana Silvia en este esfuerzo por visibilizar el papel de la mujer en esta lucha que no acaba en procura de nuestros derechos a lo largo de estos 200 años. Katia Isabel Castro Flores nos dice, esta mirada crítica es necesaria para iniciar un proceso de justicia histórica que tiene muchas deudas con las mujeres y otros grupos subalternos. Por el momento no tenemos preguntas. Yo tenía dos que me gustaría que usted nos pudiera ampliar. Una tiene que ver con esta serie de retos de vivir en sociedades centroamericanas que se niegan a aceptar que hay racismo, ¿verdad? Ese racismo tan estructural y tan presente y tan cotidiano, pero que justamente porque muchos cuerpos no lo sienten, no lo ven, ¿verdad? Y es una situación muy fuerte porque cuando nos negamos a aceptar que eso existe, pues no hay forma de trabajarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué desafíos, digamos, se presentan para poder visibilizar esto? Y la otra sería un poco en la línea de la responsabilidad de la academia y de estos espacios en visibilizar las luchas, ¿verdad? Recordaba, por ejemplo, el reciente caso Sepulsarco, lo mediático que fue a nivel centroamericano, pero en Costa Rica fue realmente poco cubierto esa noticia y es, es un evento que atraviesa toda nuestra historia, atraviesa los conflictos del siglo XX, atraviesa la forma en la que hoy vemos la violencia y que reconocemos la valentía de las mujeres indígenas. Entonces, un poco como cuál es la responsabilidad de los espacios académicos para visibilizar todas estas luchas. Gracias por las preguntas que son pues retadoras con relación al racismo, que me gusta mucho esta idea, ¿verdad? El racismo es una falla de comunicación, pero también es una serie de mecanismos, de comportamientos, incluso de entramados legales que se han ido construyendo históricamente. Y creo que entonces es importantísimo colocarnos primero pues desde una postura crítica. Sabemos que eso es difícil porque casi todos los mensajes que nos llegan tienden a reforzar ese racismo. Muchas veces es hasta inconsciente y nos cuesta muchísimo asumir que somos racistas
que ejercemos ese racismo que finalmente es un ejercicio de violencia porque niega y deshumaniza al otro o a la otra. No tenemos como varitas mágicas, lamentablemente, pero creo que una cuestión es no ocultarlo, es no invisibilizarlo, como bien decías tú, que necesitamos, ahí sí que vernos al espejo. Es un proceso muchas veces doloroso y que seguramente no lo van a asumir las autoridades, no lo van a asumir, em, eso lo tenemos que asumir desde abajo, como dicen nuestros compañeros y compañeras de OISMO, que es un espacio académico muy crítico, ¿verdad? Es desde abajo, de ahí es donde se tiene que empezar a cuestionar. Y creo que eso está vinculado con la otra pregunta de la responsabilidad que tenemos en la academia. Necesitamos, para ir desatando estos nudos de desigualdad, de racismo, de misoginia, em, de androcentrismo, de adultocentrismo y capacitismo, de homofobia, pues necesitamos esfuerzo. Y el esfuerzo nuestro está en el estudio, en la investigación, en la creación de teoría, pero también de vincular esto con la acción política en las calles. Necesitamos nombrar, resignificar, subvertir, transgredir y transitar también hacia otros lugares. Muchas veces no tenemos los mapas, ¿verdad? Pero es necesario colocarnos en esa postura académica crítica, pues desde mi lugar feminista, que esté comprometida con la justicia social. Eh, Estamos pues en momentos de la historia en la que no podemos estar como con medias tintas. Yo sé que es difícil, porque como decía, las mismas universidades están siendo como los últimos bastiones frente a discursos fundamentalistas, anticiencia, así que la tenemos bastante difícil. Y eso digo un poco lo que sucede en Costa Rica, que siempre ha sido un modelo para nosotras y nosotros en Centroamérica en términos de la inversión en educación, y por eso Costa Rica, cuando se habla de academia, pues está en primer lugar, pero ahí mismo también está habiendo un asedio desde lo más sensible, que son los recursos financieros. Pero no son solo los recursos financieros, sino que está acompañado también de un discurso que le quiere quitar legitimidad al conocimiento científico. Y eso es grave, y eso se está dando en todo el mundo. eh, y sobre todo para las carreras de ciencias sociales. Las ciencias sociales, las universidades como las hemos conocido hasta ahora, están dejando de tener espacio social, político, em, epistémico, ¿verdad? Están dejando de tener ese espacio. Es algo que solo estamos sintiendo, que está emergiendo, pero que si sigue como va, pues vamos a perder totalmente esos espacios críticos. Em, y creo que ese es un problema serio que tenemos desde la sociología, ¿verdad? Y eso lo hemos venido planteando con mucha preocupación, cómo se han ido cerrando espacios. En Centroamérica, creo que Panamá y Costa Rica son los únicos países que tienen un espacio para el desarrollo de la sociología. Luego, un poco en Honduras, Nicaragua tuvo que cerrar su carrera de sociología. En El Salvador no existe una carrera de sociología, a pesar de que hay otras disciplinas como ciencia política, pero no hay sociología. O creo que hay una en la universidad estatal, en la UES, pero es el único espacio, igual que en el caso de Guatemala. Hay una única escuela eh, que imparte 3 carreras y una de estas es la sociología y es la que menos estudiantes tiene. Entonces vemos que ese asedio está, ¿verdad? Está ahí y que sí necesitamos
creo yo, entrarle con más energía. Primero analizar el por qué y cómo se está dando esto y luego, pues, qué vamos a ir haciendo, ¿verdad? Es lo que corresponde, creo. Así es. Tenemos muchas preguntas. Ahora sí, la gente se animó muy bien. Y algunos comentarios. Voy a leer primero los comentarios. Dice Edna Liliana Pais Morales, felicitaciones por la actividad. Ana Silvia siempre tan clara en su exposición. Michelle Méndez, es importante que se muestre la realidad de un bicentenario, que se quiere ver como una celebración, más no como un acto de violencia. Es muy valioso que se nos permita ampliar el pensamiento y no quedarnos con lo que se nos dice desde pequeños. Tenemos algunas consultas. La directora Yancy Vargas dice, me gustaría se refiera a los desafíos para ser sujetas epistémicas. Carmen Camacho nos dice, buenas tardes Silvia y colegas, gracias por visibilizar el rol de las mujeres y grupos de personas excluidas en desarrollo. ¿Qué podemos hacer desde la sociología de las organizaciones sociales? Y si quieres lo dejamos ahí y hago una tercera ronda porque hay muchas. Muchas gracias. Pues yo estoy encantada en este espacio. Y la pregunta sobre las sujetas epistémicas es realmente desafiante. No es nada sencilla, ¿verdad? Porque vivimos en un orden patriarcal que permanentemente nos ha dicho a las mujeres que nosotras no tenemos capacidad para crear conocimiento. Nos concedieron en algún momento que podemos transmitir el conocimiento, pero no crearlo. Y ese primer gran reto creo que es el que tenemos enfrente y que ya muchas otras han abierto camino para nosotras. Las primeras mujeres que contra todo ingresaron a las universidades, las primeras que empezaron a leer y a escribir, las primeras que empezaron en estos espacios donde solamente se admitían a los hombres, eh, a, las, eh, a las ciencias, en esta clasificación también bastante arbitraria de ciencias sociales y ciencias naturales o ciencias duras, donde todavía, a pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía hay jerarquías eh, muy marcadas. Eh, pero todas esas primeras mujeres son las que ya decía, nos abrieron el camino y creo que una forma de irnos construyendo como sujetas epistémicas es precisamente conocerlas, conocer sus historias. Hoy hablábamos en un espacio con un grupo de este concepto de historizar. E historizar, pues es una acción científica, pero también política, ¿verdad? Porque significa que necesitamos tomar esos referentes, darles autoridad. No solamente es, bueno, doña Marie Curie, que es la que más conocemos, ¿verdad? A nivel científico, sino las mujeres que en nuestros entornos hicieron esos aportes. Y como decía, darles la autoridad epistémica. Si no se las damos nosotros, ¿quién se las va a dar? Así que historizar en el sentido de no solo ver al pasado, sino también reconocer a nuestras contemporáneas. Por eso agradezco tanto que ustedes me inviten, porque es eso, es irnos dando autoridad, es ir colocando a las mujeres como sujetas de las que es preciso hablar. Claro. Ya no quedarnos, y creo que cada vez más se ha ido logrando, con esta idea de que cuando hablamos de la situación en general, estamos siendo universales y que ahí debemos sentirnos incluidas. Pues no, ahorita necesitamos colocarnos a nosotras en el centro porque las mujeres, y eso se está demostrando con esta pandemia, están en las primeras líneas del trabajo de cuidados, del, trabajo doméstico, del apoyo educativo, también de evitar el contagio del cuidado ya propiamente en los hospitales. El personal de salud en general son mujeres. Entonces todo eso hace que los ojos tengan que estar enfocados porque cumplen todo esto las mujeres, pero a la par son las más violentadas.
son los cuerpos que están desapareciendo con fines de explotación sexual. Son los cuerpos que están asesinando con saña. Entonces creo que, pues eso, ya es la hora de las mujeres para colocarnos en el centro. Ser sujetas epistémicas es reconocer eso. Y por supuesto que crear conocimiento implica muchísimos desafíos personales, familiares, sociales, políticos, ¿verdad? Las mujeres tendemos a manejar muchísimas inseguridades todavía, y eso es un reto permanente. Y necesitamos entonces darnos, reitero, esa autoridad entre nosotras. Si no nos la damos, pues nos va a costar más. Ya nos costó unos buenos milenios, así que no, ahora hay que irse por otro lado con construyendo esta fuerza entre las mujeres. Muy bien. Me voy a permitir leer un par de comentarios más y 2 preguntas para cerrar. Laura Brenes dice, muchas gracias colegas por este espacio, estos temas siempre calan profundamente en una, gracias por el tiempo. Silvia Rojas, perdón, dice, Ana Silvia, felicitaciones por tu disertación, muy atinente y me parece central. Considerar que la violencia en todas sus formas se ha perpetuado en los cuerpos de las mujeres y que desde la interseccionalidad devela fuertes complejidades para ser estudiadas por la sociología. Isa Granados pregunta, dice, toda esta opresión que viven las mujeres, pueblos indígenas, entre otras poblaciones vulnerables, ¿es causada por los antecedentes de opresión vividos en Latinoamérica por la colonización? ¿Se limitan las actitudes de las personas colonizadoras? Muchas gracias por el espacio. Esa sería una pregunta. Y la otra sería de Adriana Salazar. Dice una consulta para la doctora. ¿Cuál es su reflexión sobre las instituciones del Estado que sistemáticamente reproducen esta violencia que usted menciona, sobre todo hasta ciertos grupos de poblaciones como mujeres, niñas, pueblos indígenas? ¿Ve posibilidades de cambio? ¿Cuál es el aporte de la sociología y las nuevas generaciones en sociología que hoy nos ven y nos escuchan? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones que me gustaría plantear. Claro. Cerrando o continuando con esta idea de las sujetas epistémicas, agradecer muchísimo a Silvia. Con ella hemos tenido algunas conversaciones que nos llevaron, por ejemplo, a cuestionar esto de que nos enseñan todavía en las escuelas de sociología, los padres de la sociología. Por eso, a propósito decía, ¿verdad? Al inicio de mi exposición, ¿dónde están las madres? No están las madres de la independencia, tampoco están los padres, digo, las madres de la sociología y de las ciencias sociales. Y ese es un primer paso, identificarlas porque las hay, pero están ocultas entre capas y capas de olvido patriarcal, de manera que entonces es a veces difícil llegar a ellas. Y luego reconocer esos aportes que ellas hicieron en su momento y que muchas veces son tan relevantes como los de los padres, ¿no? No le queremos quitar autoridad a ellos, pero hay que dárselas a ellas. Luego, con relación a la cuestión del racismo, entendí, o del patriarcado, aparte relacionado con la colonia, yo creo que es importante también irnos un poco más allá en la historia. El patriarcado en tanto orden social, económico, político, simbólico y cultural, tiene miles de años. Eh, Aquí durante la colonia, digamos que tomó un carácter muy propio de estas regiones, aunque no tanto, porque también en África sucedió algo similar, las estructuras coloniales, pero que se basan en eso, ¿no? En la negación del otro, la deshumanización del otro para someterlo, del otro para que sirva, para que sea siervo, sierva, eh, de la negación de la humanidad de las otras personas, de los otros grupos, para sostener ese infame modelo colonial. Y por eso hacía énfasis, ¿verdad?, en cómo los cuerpos servían al encomendero y las almas a la iglesia.
porque ha sido preciso siempre tener un factor ideológico, en este caso a través de la religión, para someter a las conciencias. Eh, y ese es el enorme reto cotidianamente. Entonces, claro, las exclusiones de hoy tienen que ver con esa historia, pero en cada momento se van dando incluso retrocesos, ¿verdad? Es increíble, pero por ejemplo, cuando voy a poner el caso de Guatemala, durante la colonia, y creo que también la historiadora Eugenia Rodríguez de Costa Rica lo ha estudiado, cómo durante la colonia incluso existía un poquito más de consideración hacia las mujeres. Digo, relativa, ¿verdad? Pero cuando instauraron el matrimonio civil, las mujeres perdieron todo derecho y pasaron a ser absolutamente dependientes del esposo. Entonces eso fue un retroceso que en el caso de Guatemala se dio en 1871 en el proceso de lo que se le denomina aquí reforma liberal, que de liberal no tuvo nada, porque lo que hizo fue una nueva concentración de la tierra, despojo de las tierras comunales y, y la implantación de un sistema todavía más brutal de trabajo forzado, legalmente, ¿verdad? A través de algo que se llamaba el reglamento de jornaleros. Entonces, digo, los momentos históricos van siendo así. En Centroamérica, los casi 40 años de medidas neoliberales nos tienen como nos tienen, con un sistema de salud precarísimo, con sistemas de educación igualmente precarios, con una necropolítica instalada, y de ahí, por ejemplo, los miles y miles de personas que están migrando todos los días, porque todas estas decisiones de despojo, de nuevas actividades económicas extractivistas, del monocultivo de la palma africana y la caña de azúcar. Todo eso está provocando un deterioro ambiental y el deterioro ambiental está provocando la migración, porque ya no hay medios para vivir, además de la exclusión propiamente económica, no hay empleo, no hay oportunidades, entonces la cuestión es así como más profunda. Y con relación a las instituciones, que creo que es la pregunta que hacía un joven, por supuesto las instituciones responden a un Estado que, que no nos representa, que nunca nos incluyó. Los estados en Centroamérica se construyeron pues con estos señores de la imagen que les presenté. Ellos fueron los que construyeron el Estado. Y en ese Estado, valga la redundancia, nunca hemos estado. Nunca han estado los pueblos indígenas o afrodescendientes. Ya es porque políticamente correcto y también como resultado de las luchas sociales de las mujeres, de que hay que recordar Beijing, que es muy reciente en la historia, cuando se empieza a plantear la importancia de crear mecanismos estatales a favor de las mujeres. En el caso de Guatemala, 1996, la firma de los acuerdos de paz, que abre algunas posibilidades, pero así como se abren, pronto se cierran. Y entonces las instituciones em, vuelven a ser permeadas por estos pensamientos patriarcales y ahora cada vez más fundamentalistas. Y uno de los espacios más peligrosos es el sistema educativo, ¿verdad? Donde se está creando la conciencia de las niñas y los niños. Es ahí donde lo que nos enseñan de la independencia es esto que decía alguien al inicio, ¿verdad? Pues sí, es esa historia la que nos siguen enseñando. Así que las instituciones, por supuesto, con más o con menos, no responden a una mirada crítica, están hechas para mantener el status quo. Muchísimas gracias, Silvia. Es amplísima y
Realmente nos has dejado con muchas inquietudes porque los desafíos más bien se multiplican y este panorama requiere de un compromiso de conocer mucho nuestra propia historia, ¿verdad? Que creo que es uno de los elementos en donde podemos hacer incidencia, ¿verdad? Reconocernos, reconocer, estudiar, investigar, ¿verdad? De estos espacios es nuestra responsabilidad realmente poder conocer de dónde venimos, cómo se ha construido la historia de esos estados, de dónde viene toda esta idea del bicentenario y solo así, ¿verdad? Porque si nos atenemos a todos estos discursos oficiales a los que tenemos acceso desde los medios de comunicación masiva, realmente no llegamos, ¿verdad?, al centro de estas problemáticas y de estos desafíos que nos has ampliado con tanto detalle esta noche. Así que agradecerte, de verdad, han sido, han sido ideas muy fascinantes las que nos dejas pensando muchísimo y enhorabuena, digamos, que podamos seguir teniendo este tipo de espacios y intercambios para conocernos y reconocernos como región, que realmente todas esas fragmentaciones históricas vienen de las élites y que nos toca a nosotros construir esos puentes en Centroamérica para reconocer y seguir construyendo nuestra propia historia desde abajo, como decís. De Así verdad, es, muchas gracias. apropiándonos ahí de la idea de nuestros compañeros y compañeras de hoísmo, desde abajo, entendido en ese sentido, ¿no? Estamos viendo desde otro lugar, desde un lugar que ojalá, ¿verdad?, sea crítico y sea consecuente con estos horizontes éticos otros que queremos para la mayoría de la población. Y creo que sobre todo en el caso de sociedades como la guatemalteca, que ha pagado un alto costo en vida. Eso es algo que tenemos que tener presente siempre. Todos los derechos que hemos ido ganando ha costado vidas. Y eso creo que es muy, muy importante de no olvidarlo. Y citar a una jovencita politóloga, me parece, que la que compartimos un foro la semana pasada, que planteaba esto de ser incómoda. Solo si eres incómoda, entonces eh, vas a cuestionar, ¿verdad? Porque si no, pues te acomodas a la situación. Entonces, ese es también el mensaje, ¿verdad? Ser incómoda, no Así es. temerle a eso. Muchas gracias. La Junta Directiva de LACAS también extiende las felicitaciones y los agradecimientos por esta excelente conferencia. En nombre de la Escuela de Sociología y la Vicerrectoría de Extensión, agradecemos a la doctora Silvia Monzón por esta excelente disertación y a todas las personas que nos han acompañado a través del Zoom y del Facebook Live. Muy buenas noches a todos Gracias. y todas y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.